Bueno, me gustaría empezar contando un poco que el eneatipo 4 se da en la etapa que lo que se llama dentro de bioenergética es la etapa oral, justamente porque se desarrolla todo el aparato oral de los 3 meses hasta los 18, aprox. ¿Sí? Sabiendo siempre que los tiempos que damos son aproximados aquí, varían. Pero más o menos es eso. Y es súper interesante porque hay muchos mitos también del eneatipo 4. ¿Sí? Hay una idea también de que son muy exagerados, toda esta situación de que luego se piensa que existe un eneatipo bueno y uno malo, ¿no? Ay, ¿cómo me gustaría ser tal o cual? Y este no me gustaría. Bueno, son muchos mitos y aquí quisiera ir derribando algunos mitos, también hablando de cómo se da esta herida. Entonces, Morgana, si quieres empezar aportando, te súper agradezco. Claro, claro que sí. Bueno, como en otras transmisiones que hemos hablado un poquito acerca de la integración y la desintegración, voy a retomar esto. Yo sé que es repetitivo, pero para las personas que se nos unen el día de hoy y que no han podido estar con nosotros en otras transmisiones, creo que es importante. Como bien hablaste, estamos ahora abordando este tema desde la estructura del eneagrama y vamos a entender que todas las personalidades van a pasar por un rango que le vamos a llamar integración, que digamos va hacia la sanidad, que es cuando la persona está centrada, está consciente de sus propias necesidades, está en armonía consigo misma y también con el entorno. Y esta integración va a pasar por diferentes eneatipos, aunque hay un eneatipo de base que nosotros vamos a usar, entendiendo que no somos el eneatipo, sino que simple y sencillamente usamos esta personalidad o esta máscara que ha sido adquirida durante los primeros años de vida y que en base a eso nos vamos a identificar de alguna manera o vamos a tener una caracterología peculiar dependiendo del eneatipo que tenemos, pero que no somos el eneatipo. Y así también, además de la integración, vamos a hablar de la desintegración, que va más a la tendencia de la falta del equilibrio, de la falta de digamos, una relación armónica con nosotros mismos y con nuestro entorno. Entonces, vamos ahora a mencionar básicamente mucha información relativa a la desintegración, entendiendo que no estamos dando una connotación positiva o negativa, sino simplemente hablando de cómo se gesta en cualquier momento la personalidad de la que vamos a hablar. Y como dijiste bien, vamos a hablar sobre el eneatipo 4. El eneatipo 4 está dentro del carácter oral, se fija entre los 3 y los 18 meses, como nos dijiste. Este es un eneatipo que en sí, al principio no se va a dar cuenta en esta etapa qué es lo que está pasando. El niño se va a concebir como el centro del universo. Y va a encontrar que en sí está el placer, pero también el displacer. No tiene mucha idea de qué es lo que está pasando a su alrededor. Simple y sencillamente está muy consciente de sus necesidades básicas. O está sintiendo frío, o está sintiendo hambre, o está necesitando calor, o etcétera, etcétera. Sin embargo, a partir de los 6 meses se da cuenta que realmente estas necesidades no se las puede proveer a sí mismo, sino que necesita o depende del otro, que en este caso va a ser la madre. Esa va a ser la figura más importante en esta etapa y realmente es quien va a satisfacer todas las necesidades básicas del menor, originándose aquí cierta insatisfacción, porque el niño se va a dar cuenta que él no puede resolver sus propias necesidades y no puede abastecerse por sí mismo. Entonces depende de otro, depende de la madre. Y depende del tiempo en el que la madre le pueda resolver o le pueda proveer y depende también de la forma en la que la madre lo haga. Empezándose aquí a formar o a intensificarse los impulsos que hemos hablado con anterioridad, el impulso tierno y el impulso agresivo. Volvemos a decir que esto no tiene como una connotación negativa, simple y sencillamente son las fases que pasamos hacia la satisfacción en el impulso tierno y hacia la insatisfacción o el displacer en el impulso agresivo. En este momento, el niño o el menor se va a dar cuenta que de alguna manera vive como una dicotomía. El amor y la necesidad de que la madre le sustente y por otro lado, el enojo, la frustración hacia esa figura que es tan importante para él o ella, ¿no? Y al mismo tiempo se va a dar cuenta que no le queda otra opción más que depender. Y eso va a empezar a generar angustia y va a empezar a generar mucha frustración.
En este periodo se fija la confianza y la identidad en sí mismos. Entonces, el menor de alguna manera va a empezar a darse cuenta que ante la incapacidad de proveer sus propias necesidades, pues siempre va a estar dependiente. Ahora, si la figura materna en ese sentido no provee esta satisfacción de las necesidades acompañadas de un impulso tierno, es decir, solamente lo hace desde una actitud formal, ahí es cuando se va a fijar la herida. Ahí es cuando el niño se va a dar cuenta que no es valioso y que el anhelo de ser concebido como el ser más importante para la madre no se cumple, no se sustituye. Entonces, siempre le va a quedar como una sensación de insatisfacción. Tenemos que la fijación de este eneatipo es básicamente la insatisfacción, la melancolía por no recibir aquello que más anhela, y al momento que lo recibe, no lo recibe de la manera que lo necesita o lo imagina, ¿no? Por otro lado, tenemos que la pasión de este eneatipo va a ser la envidia. ¿Por qué? Porque se va a dar cuenta que otros tienen aquello que él anhela y que lo provee de la manera en la que no imagina que lo necesita o que es adecuado para él, ¿no? Y casi es una fantasía eso de darse cuenta. Es decir, yo fantaseo y pienso y que el otro tiene eso que yo no tengo. Entonces, aquí es importante saber que la envidia no es a nivel de cosas materiales, ¿vale? No es que envidia que tiene un coche o que tiene, no sé, no se trata de eso, sino que como hay este anhelo, como que quedó esta carencia de ser visto, de ser atendido, de esta ternura, él inconscientemente entiende que el otro tiene eso que yo no tengo, y la envidia viene desde ahí. En cada etapa de estas 5 fases de desarrollo donde se van formando cada personalidad, hay un cierto sentimiento básico que se tiene que arraigar a nivel inconsciente también de nosotros. En esta etapa, como bien lo dijiste, es el sentimiento básico de seguridad en su propia identidad y en el medio como lugar de acogimiento y satisfacción, ¿vale? Por eso, como bien decías, una actitud formal de mamá, que ahora entraré con un ejemplo porque me parece interesante, no hay esta parte tierna y afectuosa, ¿vale? Es decir, hay una atención de sus necesidades básicas, es decir, comida, vestir, cambiar, ¿no? O sea, que lo ves y dices, bueno, pero ese niño está bien, pero no está cubierta en las necesidades a nivel emocional. Y en esta etapa empieza, o sea, la fusión emocional con mamá está a tope, es la etapa donde más fusión emocional hay. Y ya más adelante nos podrás contar también a nivel energético qué significa eso. ¿Sí? Claro. Hay mucha fusión emocional con mamá. Lo que pasa con mamá pasa con el bebé. Hay esta necesidad de nutrición entre uno y otro, ¿vale? Si eso no se da, si no hay todo este trato a nivel de ternura, de querer, de parar lo que estoy haciendo y atender desde un lugar tierno y placentero, el niño lo va a percibir. También hay que pensar que desmistificar, creo que se dice, porque la gente dice, educar también tiene que ver con lo que yo digo. Si yo digo tal, ok, bien, pero no se trata solo de eso. Hay que ampliar la visión. Lo que yo siento, también siente el niño. La energía, y eso tú nos puedes explicar con mucha más claridad, nutre también. Claro. Sí, totalmente. Bueno, nosotros estamos enviando mensajes constantemente. Si recordamos que habíamos hablado en las sesiones anteriores que todo organismo va a iniciar con un cuerpo energético. Todo en el ser humano se va a gestar siempre en un cuerpo de energía que vamos a llamar cuerpo bioplásmico, cuerpo etérico, cuerpo energético. Y todo lo que sucede ahí, tanto a nivel físico, tanto a nivel emocional, tanto a nivel mental, primero aparece en ese cuerpo de energía. Entonces nosotros estamos mandando información
constantemente, más allá de lo que nosotros queramos proyectar físicamente, con este cuerpo físico, aspecto visible con el cual muchas veces nos identificamos, ¿no? Y efectivamente el niño lo va a sentir, el menor lo va a sentir. Pero el menor además también va a sentir que el impulso de satisfacer las necesidades básicas está íntimamente ligado con su seguridad para vivir. Es decir, su vida está en peligro físico si realmente estas necesidades no son satisfechas. Y al mismo tiempo se va a dar cuenta que para poder satisfacer estas necesidades que muchas veces la madre las podrá satisfacer rápidamente o de manera apropiada con esta fantasía, otras veces va a tener que recurrir al llanto. El llanto como medio de aviso, como medio de comunicación, porque recién está formando ese lenguaje para poder comunicarse con su entorno, ¿no? Y se va a dar cuenta que muchas veces para poder conseguir aquello que anhela, necesita pasar un largo rato de angustia, de insatisfacción, que lo va a llevar en algún momento a la depresión emocional, porque se va a dar cuenta que no es tan valioso como necesita, como él considera, y que por ende va a tener que recurrir a pataleos, a llantos, y que como consecuencia de la depresión emocional eventualmente va a llegar la depresión física, es decir, el cuerpo se va a cansar, no va a tener un abastecimiento energético necesario, es decir, hay una deficiencia energética de raíz para poder sostener el esfuerzo y estar constantemente impulsando a poder ser satisfecho, ¿no? En algún sentido. Como el niño no tiene manera de comunicarse, la manera en la que va a poder desfogar esta energía es a través del movimiento de brazos, el pataleo y el típico berrinche que nosotros conocemos, que no responde a otra cosa sino ante la necesidad de poder resolver el displacer, la angustia. Entonces va a ligar el llanto, que es la necesidad básica, o digamos, el impulso básico, perdón, para satisfacer una necesidad básica, con la angustia. Y va a empezar de alguna manera a distorsionarse cuál es el objetivo de lo que él está haciendo o de lo que ella está haciendo. Lo que ella estaba haciendo es la búsqueda de satisfacer esta necesidad básica y se va a empezar a distorsionar y a llevar la atención a poder resolver la sensación de displacer generado por la falta de suministro, ¿me explico? Entonces va a haber mucha más energía puesta en resolver el displacer, resolver la angustia, resolver la depresión emocional, resolver la depresión física en algún sentido, y ahí es donde va a haber un enganchamiento, estar constantemente en esta sensación de insatisfacción, de melancolía y de envidia. Uh-huh. Sí. Claro, en otras sesiones hemos comentado eso y vuelvo a comentarlo porque me parece importante. Es natural del ser humano que siempre va a buscar la forma de evitar el displacer. O sea, buscaremos herramientas y formas de salir de esta sensación displacentera. Eso es natural. ¿Por qué digo eso? Porque aquí entraste en el tema de los berrinches, ¿sí? De las rabietas que se llaman aquí. Y eso es un temazo de mamás y papás, ¿sabe? Y justo en esta etapa donde empieza eso. Súper importante entender, el niño tiene una tensión, así es como va a funcionar. O sea, una tensión que puede ser hambre, el pañal sucio, frío, una necesidad. Y eso lo va a vivir como una tensión a nivel físico. Claro, tensiona, entonces se da cuenta que necesita algo. No puede decirte, ay, me pasa eso. No tiene eso desarrollado todavía. Entonces, a través del llanto, a través de la queja, de llamar la atención, como se dice, lo hará. Si esto no es atendido al momento, y aquí entro en un tema que hay corrientes de educación que hablan de que espérate 10 minutos. Bueno, yo en mi primera maternidad ha sido así, ¿no? Espera 10 minutos que llores y deja de llorar, entonces ya está. O si no deja de llorar, atiéndelo. Estas corrientes que hablan que hay que dejar que el niño se frustre, yo sí quiero aclarar que en esta etapa no tiene la capacidad cognitiva ni desarrollada biológicamente, no la tiene para sostener una frustración. Entonces no podemos dejarlo llorando, ¿ok? Él lo que necesita es que la demanda sea atendida lo más pronto posible, porque eso genera que desde la tensión
que quedó de la necesidad vaya a la relajación cuando tiene la demanda que necesitaba. ¿Qué pasa? Que de grandes vivimos constantemente tensionados a nivel muscular, a nivel físico, estamos en tensión todo el tiempo, respiración corta, ¿sí? Eso es el resultado de un patrón, de una forma de educación rígida, de alguna forma, donde pensamos que el niño con 1 año va a tener la capacidad de aprender a frustrarse, ¿sí? No, tienen que regularse a través de nosotros y a través de la ternura, del amor, del acoger. Este niño que va a desarrollar este eneatipo, los lapsos de tensión son muy largos. No hay esta atención inmediata. Y entonces, cuanto más tensión, más tensión, más tensión, él va a relacionar que lo que yo pido, aparte tiene que ver que yo no soy capaz de dármelo, o sea, hay un error cognitivo aparte, ¿sí? Y entonces, claro, entonces entran todas estas ideas que quedan fijadas a nivel inconsciente. Yo estoy mal, algo pasa conmigo, ¿sí? Él gira la hostilidad que puede sentir, pero se lo gira a sí mismo. Hay un tema de autodestrucción ahí a nivel inconsciente. Sí, eso es súper importante entender. Y no llega a la relajación. ¿Qué es lo que llega? Ay, es que se cansó de llorar. ¿Cuántas veces? Es que se cansó de llorar y ahora ya está ahí tranquilo. En realidad, lo que ha pasado a nivel energético, físico, en el cuerpo físico, bueno, ya nos contarás tú también en el cuerpo energético que está relacionado, es que toda la energía se pone a disposición de contener esta frustración tan grande y esta angustia. Entonces lo que llamamos en bioenergética, desenergetización. La sensación es que no tenemos energía, pero la energía lo que está haciendo es acoger, es como abrazarnos de alguna forma, ¿sí? Y decir, bueno, tranquilo, que ya va a pasar. O sea, lo que el medio no dio por supervivencia, como también hay mucha inteligencia en el cuerpo físico y energético, lo va a hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que a medida del desarrollo y que crecemos y somos adultos, el mecanismo va a seguir siendo así. Necesito algo, angustia, tensión, y cuando no logro, desenergetizo. Entonces el patrón es, no alcanzo lo que necesito, lo que quiero, porque está fijado la desenergetización. Claro. Sí, lo has dicho perfecto. Perdón, voy a hablar un poquito sobre el tema energético. Efectivamente, esto es lo que pasa. Como el mensaje que se está enviando es, la vida está en peligro. ¿Por qué? Porque la necesidad básica no va a ser cubierta, por lo menos no antes de llegar a la depresión física y emocional. Es decir, la satisfacción, la relajación, la confianza no van a existir, va a haber una devaluación. El menor va a tener, el cuerpo va a mandar el impulso de economizar energía. Economiza para que tu vida no colapse, porque estás en peligro, ¿no? Lo que debería ser satisfecho de alguna manera por la madre, no solamente con la necesidad básica, sino con el impulso tierno, el cariño, el abrazo caluroso, esto no existe. Entonces, efectivamente, el menor va a estar en la adultez constantemente necesitando del otro y demandando del otro permanentemente y constantemente, teniendo cambios muy adversos de conducta y a nivel emocional, porque realmente va a fluctuar entre el amor y la necesidad hacia el odio, porque va a proyectar de alguna manera en el otro aquello que proyectaba en la madre. ¿Qué proyectaba en la madre? El amor, la necesidad, la ternura, pero al mismo tiempo la insatisfacción, el odio, el resentimiento. ¿Por qué? Porque no recibo de ti esto que necesito.
porque no soy importante. Entonces, a nivel energético, si nosotros podemos hablar un poquito de las características físicas de estas personas, nos vamos a dar cuenta que tienen una tendencia a músculos hipotónicos, es decir, que el cuerpo en sí va a estar desenergetizado, como bien comentaste. En muchos casos los hombros van a estar caídos, en otros van a estar más bien elevados, depende un poco como de la tensión que estas personas tengan. No tienen una tendencia a tensionar los músculos como en la caracterología rígida, por ejemplo, pero sí va a haber, por ejemplo, mucha tensión alrededor de las escápulas, la unión entre el músculo entre la escápula y la costilla. Vamos a encontrar columnas hiperextendidas, nucas bastante largas, el anillo de la cintura que une, que está en la nuca, va a ser un bloqueo energético en el cuerpo de estas personas. Encontramos que los glúteos van a estar blandos, el abdomen va a ser blando, la mirada va a ser muy grande, siempre como comunicando esta expresión, por un lado de amor y de gozo y de júbilo y de necesidad, y por otro lado de frustración, de melancolía, ¿no? Estas personas en muchos casos van a tener un rostro infantilizado. Incluso el cuerpo te va a dar la sensación de que han detenido su desarrollo en cierta etapa de la niñez por esta musculatura hipotónica. Y van a aparentar en muchísimos casos una edad menor de la que tienen, precisamente por esta como suspensión en alguna etapa infantil, ¿no? En muchos casos vamos a encontrar personas que son obesas, ya sea por un tema hormonal o por un tema de bulimia, en donde ellos a sí mismos se van a introyectar, que era lo que decía, se introyectan la energía, van hacia adentro, como esta incapacidad incluso de amarse a sí mismos. No me amo a mí mismo, el otro no me ama, soy incapaz de recibir o insuficiente para recibir el amor, ¿no? Esta insatisfacción que decíamos. En este impulso que se da entre el amor y el odio, o el amor y el sadismo, ellos van a introyectar también el odio de alguna manera, por decirlo así, hacia ellos mismos. Y lo vemos, por ejemplo, en casos como la anorexia, con temas de autodestrucción muy marcados, ¿no? En esta capacidad de poder relacionarse de manera adecuada con ellos mismos y, por supuesto, de darse amor. Vamos a encontrar también que tienen mandíbulas muy tensas. La mandíbula generalmente va a estar tensa, y aunque no tienen músculos tensos en el resto del cuerpo, en las gargantas sí la tendrán. Entonces la laringe se va a estar afectando, se va a estar afectando también todos los procesos que tienen que ver un poco con la respiración, el diafragma va a estar tenso, y va a haber una sensación permanente como de asfixia. La angustia va a estar aquí en la garganta, y ellos van a tener esta sensación de incapacidad para poder incluso exclamar y tener un grito agudo para poder en una búsqueda de atención. Sí. Vemos también que van a tener labios carnosos y blandos, y pues básicamente se caracteriza por una desenergetización a nivel corporal. Brazos muy largos, manos muy largas, como una sensación de estar caídos, ¿no? Si lo vemos ya en una repercusión física, son personas que van a tener muchos problemas a nivel estómago, intestinos, diarrea constante y permanente, una proclividad a la languidez, a la fatiga, precisamente por esta desenergetización que se da y esta incapacidad para retener y sostener. Muchos problemas de enraizamiento. En realidad son personas que tienen dificultad para enraizarse. Claro, porque están en desenergetización, las piernas están muy débiles. Y hay cosas que quiero comentar de lo que decías. El diafragma está tenso, pero está bloqueado en expiración. ¿Ok? Es una expiración constante, porque eso apoya la desenergetización. Claro, porque si yo inspiro, en automático me voy a ir energizando, ¿sí? Claro. Pero como el mecanismo de defensa no quiere eso, ¿sí? Porque quedó fijado eso, la expiración queda bloqueado, el diafragma en esta posición. Otra cosa es el arco. Se llama arco oral en bioenergética, que es, bueno, voy a enseñar la foto porque queda como más claro que se vea, ¿sí?
Son estos hombros así, atrás, encurvados y la pelvis hacia adelante. Eso es característica total, ¿vale? De este carácter fijado. ¿Qué más? El arco del pie. El arco del pie, plano, sí, no tiene. Es que claro, como no queda, como el enraizamiento es tan difícil, queda plano el pie. Y también sabiendo que cuando nos energizamos, es decir, cuando usamos, no sé, ejercicios de respiración, cualquier herramienta así, claro, hay una conexión, es decir, conecto con mi emoción, conecto con lo que está pasando en mi mundo interno, ¿no? Y eso abruma no solo el eneatipo 4, sino a cualquier eneatipo y cualquier persona en desintegración, ¿sí? Y aparte sin acompañamiento. Este eneatipo, hay muchos casos también de diagnósticos de bipolaridad, por ejemplo, hemos visto mucho en consulta, porque tiende a polarizar, ¿sí? Tiende a ir a un extremo al otro. Son hipersensibles, aparte. Son los más emocionales de los 9 eneatipos, justamente por este anhelo de esta carencia, de esta falta de ternura, de amor, de aceptación. Claro, y un poquito lo que decías también, ¿no? O sea, lo que hablábamos anteriormente, precisamente se da la polaridad porque está esa fluctuación entre el amor y el odio, entre la ternura y el sadismo, ¿no? Entonces desarrollan de alguna manera esta proclividad por fluctuar entre esas emociones de manera muy, muy marcada en algún sentido. Si nosotros hablamos un poquito, ¿te gustaría que habláramos ya del tema energético, de cómo se afectan los chakras y todo esto? Espérame, déjame solo decir una cosa antes. Voy a contar una anécdota personal que me parece importante para los papás. En mi caso personal, mi primer hijo, en la primera etapa de él, hasta los 2 años, yo he tenido una depresión postparto, ¿ok? Que no ha sido diagnosticada hasta el final. Bueno, casi, Morgana, hasta que llegué a sanación pránica prácticamente, cuando te conocí. Estaba muy oculta esta depresión, aparte por el propio funcionamiento de mi personalidad, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo cuando conozco todo este trabajo, veo a mi hijo y digo, wow, sí, o sea, este tipo de maternaje ha sido muy mío en sus primeros años de vida. Es decir, una maternidad activa, es decir, proviendo de todos los cuidados físicos externos, ¿sí? El niño siempre bien atendido en este sentido, comía bien, se vestía bien, se bañaba, tenía sus horas de juego y tal, pero a nivel emocional no había una mamá emocionalmente disponible para él. Y eso es un tema que quiero remarcar mucho dentro de este eneatipo, porque nos pasa a muchas mamás y no sabemos. Claro. La maternidad amerita estar disponibles emocionalmente. Cuando yo descubro todo eso, mi hijo ya había pasado esta etapa y aparte ya traía, aunque está en desarrollo todavía, muchas características del eneatipo 4, ¿sí? Mucho anhelo, mucho ver el otro y decir, ay, pero yo quiero eso que el otro tiene, ¿sí? Él ya tenía como estas características, ¿no? Claro, en un primer momento una dice, no, ¿cómo puede ser? No, entra en todo el drama que puede entrar, que es natural, mamás. Y luego después, tomando conciencia, bueno, decidí empezar a trabajar eso, ¿ok? Claro, a ir rescatando eso con él. Entonces, llevamos ya un par de años haciendo este trabajo constante, ¿sí? De acoger. Él hacía pataletas y berrinches importantes, ¿sí? Es decir, no por una cosa que es pequeña, según yo, o según, ¿no? Nosotros como adultos, para él era algo inmenso. No podía regular, ¿vale? Ok, entonces empezamos a hacer toda esta atención redobrada, no sé si se dice así, con él, y él va regulando poco a poco, ¿vale? ¿Qué sucede?
que de ahí me di cuenta que él no inspiraba, que era lo que estábamos hablando antes. Es decir, o sea, hay mucho aire que sale y muy poquito aire que entra. También tip para jugar con los hijos, jugar a inflarse y desinflarse, jugar a hacer un globo, todo lo que nos podamos imaginar de creatividad para jugar y usar la respiración. Pero yo me doy cuenta de eso cuando él hizo, si bien te acuerdas, Morgana, que estabas presente, aunque en México, en verano del año pasado, no, de este año, cuando él hace un bronquioespasmos. Sí. ¿Sí? Claro, él hace la crisis por primera vez y ya con 5 años, muy así raro, y entonces cuando yo pongo especial atención en su funcionamiento físico, aparte, me doy cuenta de eso, que él inspiraba muy poquito, ¿sí? Es decir, hay muy poca capacidad de tomar la vida. De eso se trata la inspiración, tomar lo que es mío, tomar el aire, energizarme, ¿sí? Hay muy poca capacidad de eso. Claro. Y en este proceso fue regulando a través de la respiración, a través de, bueno, de todo este trabajo de contención, el trabajo energético que seguimos haciendo, fue regulando su respuesta emocional, poco a poco. Entonces, bueno, todavía no sabemos si se va a quedar fijado en este carácter o no, porque está en desarrollo, pero es importante saber que todos vamos a tener rasgos de esta etapa, porque o es una mamá sumamente ocupada, que ya tiene su trabajo, o llega un hermano pequeño, bueno, N cantidades de casos que se pueden dar. Lo importante es saber que en la etapa que esté el niño, independiente si ya tiene 15 años, 18, no importa, hay formas de rescatar las etapas que quedan más perjudicadas de alguna forma, ¿vale? Quería solo hacer el relato porque me parece importante. Ahora sí. Gracias. Y también ahora que lo dices, ya en la adultez, ¿no? Ya la responsabilidad va a caer en nosotros en algún sentido, sobre todo fomentar cómo vamos a nutrir la relación que tenemos con nosotros, porque básicamente tiene que ver todo con esto, ¿no? El niño, al introyectar toda esta información de desatención, de devaluación, también se devalúa en su relación consigo mismo. Entonces, el enfoque estará ahí, en cómo nos nutrimos y cómo aprendemos a querernos, que lo escuchamos en todos lados. La solución de todo es el amor, ¿no? Bueno, desde la perspectiva energética, vamos a hablar ya en temas de qué centros energéticos se afectan. Si nosotros conceptualizamos el cuerpo etérico, vamos a ver que el cuerpo tiene provisto o dispuestos ciertos vórtices de energía que vamos a conocer con el nombre de chakras, como ya lo hablamos anteriormente, ¿no? Estos chakras, en el caso del eneatipo 4, los chakras que nosotros vamos a encontrar más afectados es el chakra cardíaco, que está en el centro del pecho, porque además controla y regula de alguna manera los pulmones. Entonces los pulmones, al ser parte de este centro, van a estar afectados o de alguna manera van a padecer. Entonces encontramos el chakra del corazón, que además también controla y regula también muchos factores de índole emocional, todo lo que tiene que ver con el amor está ahí. El chakra del plexo solar, que está en la parte hueca de las costillas y que controla y regula el diafragma, controla y regula el estómago, el hígado, todos los órganos internos a nivel vísceras, y que está íntimamente ligado con este padecimiento que hablamos anteriormente en términos de la proclividad a la diarrea, ¿no? Es porque este centro está afectado, la incapacidad de poder flexibilizar el diafragma y solamente quedar en la exhalación se va a encontrar en este centro energético. Así también el ombligo y el chakra básico, que como su nombre lo dice, están en el ombligo y en la parte básica, base de la columna, son chakras que tienen que ver total y completamente con la energía, con el enraizamiento, con la energización, con la capacidad de proveerle al cuerpo esta energía, no solamente desde la respiración, como a través de los pulmones y de otros chakras, sino a través de la energía que tomamos de la tierra, a través de la energización que tenemos en todo nuestro sistema, huesos, músculos, todo este tema del músculo hipotónico tiene totalmente que ver con el chakra básico. El chakra básico de raíz está afectado, de origen está afectado, porque es la incapacidad de poder confiar
en la vida misma, ¿no? Todo es un riesgo. Si yo si no pido, si no exclamo, si no lloro, no obtengo. Y si no obtengo, mi vida está en peligro. Entonces el chakra básico está afectado. Por ende, los chakras menores del básico, que se encuentran en las plantas de los pies, uno de ellos, y que como consecuencia vamos a tener un pie que no está enraizado de manera adecuada, ¿no? Entonces, inicia todo este movimiento en el cuerpo energético y se duplica el cuerpo físico, esta estructura física que ya hablamos anteriormente. Básicamente estos son los centros que vamos a encontrar más afectados y que a nivel energía, si lo abordamos desde alguna técnica energética, como por ejemplo sanación pránica, vamos a trabajar también la parte emocional y la parte mental de la energía que está alojada en estos chakras, ¿no? Tratando de retirar toda la energía que tiene que ver con la autodevaluación, la falta de amor propio, las entidades o formas de pensamientos de no soy suficiente, quiero lo que tiene el otro, todos los pensamientos de envidia, de melancolía, y esta sensación de amor-odio hacia la madre, que es muy importante y que va a ser la base de su relación con el mundo. Claro. Claro, en los trabajos corporales, por ejemplo, con la bioenergética, yo lo que he visto es que cuando hay enraizamiento, cuando hay energetización, en automático hay contacto con la rabia, ¿sí? Entonces abruma mucho en este sentido. Es importante también que quien funcione con este enetipo pueda aceptar esta parte también de uno mismo, ¿sí? Porque hay la tendencia a salir de eso. Otra cosa interesante es que, por ejemplo, que ya dije eso cuando hablamos del enetipo 2, pero el enetipo 2 tiene normalmente bastante fijación oral y es muy complicado de detectar, porque como hay la rigidez y como hay el yo todo y yo voy y el no parar, cuando se desenergetiza es como vamos, o sea, no sé quién soy, no sé qué me está pasando, ¿sí? Abruma mucho, pero en realidad hay mucha desenergetización desde la inconsciencia en un enetipo 2 también, ¿vale? Entonces, tips, recomendaciones. En primer lugar, no identificarse tanto con las emociones, me parece importante, porque luego hay una vivencia emocional de todo, ¿no? O sea, el primer filtro es este filtro emocional de la vida. Y habrá que, a ver, nos están haciendo una pregunta. A ver. Dice, ¿cómo sanar la relación con la madre y más si ésta ya padece de Alzheimer? Bueno, lo podemos hacer desde la perspectiva energética, empezando el trabajo que uno tiene en relación con el otro. Porque cuando nosotros gestamos ciertas formas de pensamiento, ciertas vivencias, va a quedar ahí la huella energética, emocional y mental de aquellas vivencias de lo que ocurrieron. Evidentemente siempre el ejercicio del perdón es una herramienta que nos va a ser la clave para que nosotros podamos despojarnos de precisamente muchas formas de pensamiento y energía que se quedó ahí instalada, ¿no? Lo primero es remover como todo el bagaje anterior, antiguo de lo que ya pasó y que no es posible de ser reestructurado desde la perspectiva de volverlo a vivir. Lo que ya pasó es parte del pasado y vamos a hacer un trabajo de remoción de las huellas, del dolor, desde la interpretación que el niño le dio ante la aceptación de la realidad y cómo esa realidad te ha generado o te ha proveído las herramientas para poder salir adelante y poder desarrollar muchas cosas o muchas habilidades que ahora tienes, ¿no? Enfocando hacia la parte positiva toda esa vivencia y, repito, removiendo todas las entidades de pensamiento negativas, todas las entidades emocionales, enfocándose en el perdón y viendo al otro también desde su perspectiva humana, porque todos estamos en una experiencia física de aprendizaje, todos estamos atravesando esta encarnación para poder aprender algo. Y como madres o padres también estamos en ese proceso, brindándole al otro la capacidad de potencializarse a través de una vivencia, pero también nosotros aprendiendo de esa vivencia y el compartir con el otro. Entonces es solamente una reestructuración de cómo se dio la relación, aceptación y mucho ejercicio del perdón. Por supuesto que si podemos ayudar en algo, compártanos. Sí, con mucho gusto. Por supuesto.
Y también entendiendo que esta reestructuración es a nivel interno, es decir, muchas veces pensamos que necesitamos a la mamá, ¿sí? Necesito ir a decirle o necesito, y en realidad es un trabajo interno a través de un proceso terapéutico. Hay herramientas que ayudan mucho, pero no hay magia, es como todo en la vida, la magia se da con la dedicación, con el trabajo, con ir sanando, ¿no? Ir poniendo luz al dolor en realidad, conectando con él. Y eso era justamente lo que quería decir, entrando en los tips. Hay una tendencia de querer, el ser humano, de querer quitar, ¿no? Ay, que es que eso molesta o eso duele, entonces ya no quiero quitarme eso. Y no nos damos cuenta que es justamente lo opuesto. Sanar es justamente lo opuesto. Es justamente ver, ir hacia el dolor, abrazarlo, sentirlo realmente. Es la forma de que podamos atravesar eso y transformarlo aparte. Sí, la aceptación que hablamos, ¿no? O sea, básicamente evitar ese impulso hacia la negación, a tratar de que no fuera como fue, sino más bien centrarse en lo que es y, como tú dices, acercarse aunque sea muy doloroso, ¿no? Una vez que te acercas, lo ves, te hablas a ti mismo con honestidad sobre lo que estás viviendo y lo que estás pasando y cuál fue tu participación y la de los otros. Yo creo que el proceso de aceptación es mucho más fácil. No es que sea un poco doloroso, pero suaviza mucho el proceso terapéutico. Y acompañado, ¿no? Importante. Sí. Bien acompañado. Bien. ¿Qué más de ti, Morgana? Bueno, para las personas que tienen temas de hipotonía, es importante que puedan enfocarse en realizar ejercicio físico que los lleven a poder fortalecer desde la perspectiva energética ese chakra básico, el chakra ombligo, movimientos que estén muy conectados en la tierra. El yoga podría ayudar, pero sobre todo los ejercicios de atletismo o artes marciales en donde vayamos a ponernos en contacto con la tierra, cargarnos de esta energía y fortalecer estos centros energéticos, ¿no? En términos de poder facilitar desde el chakra del corazón la sanación, yo creo que ellos tienen, como dijiste, la capacidad de poder sentir todo de una manera muy intensa. Entonces, enfocar todas esas emociones y esos sentimientos hacia la construcción, hacia la creatividad, hacia algún arte, de alguna manera, que los contacte no solamente con sus emociones, sino que también les permita dar luz y llevar, canalizar todo esto que sienten hacia un lugar constructivo. Entonces, básicamente, en la medida que ellos puedan canalizar toda esta emocionalidad hacia algún arte, hacia algo que les cause gozo, júbilo y fortalecer el cuerpo físico, va a poder haber un equilibrio de una manera mucho más fácil. Todo lo que tiene que ver con el plexo solar se resuelve a través, efectivamente, como tú dijiste, de la respiración, de poder hablar de las emociones desde una perspectiva no solamente de las emociones bajas, sino también encontrando pues que la rabia en algún sentido se puede convertir en impulso, en coraje, en motivación, en fuerza y pues practicando sobre todo el ejercicio del perdón, ¿no? El ejercicio de perdón con uno mismo y el ejercicio del perdón hacia los otros. Hay muchas técnicas de ejercicio del perdón, ahora sí que invitamos a la comunidad a que busquen la que sea más óptima para cada uno. Está el Ho'oponopono, están los ejercicios de perdón de Master Choa Kok Sui. Evidentemente la presencia y la respiración van a ayudar mucho a evitar el momento presente, evitando la futurización o el recurso a visitar el pasado. Muy bien. Pues no sé si hay alguien más que tenga alguna otra pregunta o que queramos comentar algo más. Odelia, coméntanos si te fue bien la respuesta. Si quieres preguntar algo más. Que ya vamos terminando. Claro, lo que no dijimos es justamente eso que hablabas del arte. Es el eneatipo que tiene el arte muy desarrollado por esta hipersensibilidad. Son muy buenos creadores, son muy creativos y muchos enetipos 4 se dedican justamente al arte porque es una vía de sanación también para todos, pero para ellos mucho también.
Bueno, Débora, querida, ¿te gustó, Debbie? Debbie es una gran amiga aquí de Barcelona. Muy bien, pues creo que eso es todo por hoy. Esperemos que les haya ido muy bien la información. El siguiente jueves nos volvemos a ver hablando sobre el eneatipo 5, que es un mundo totalmente diferente. Así que muchas gracias. Así nada, muchas gracias a todas las personas que se unieron, gracias Amy siempre por el espacio, y pues estamos atentas a cualquier duda que necesiten, nos estamos viendo el próximo jueves. Muy bien. Hasta pronto. Chao, gracias. Chao. Namaste. Bye.